buenas noches a todas las personas que en este momento se encuentran conectados en las sesiones académicas Servit. Le vamos a dar inicio en este momento a, a esta jornada académica que esperamos que sea de bastante provecho para todos. En el día de hoy nos va a estar acompañando nuestro neuropsicólogo, muchos de ustedes ya lo conocen, él es Juan Fernando Arbeláez, quien nos estará hablando acerca del higiene del sueño. Es muy importante, como sabemos, tener unos buenos hábitos de vida saludable, entre ellos el guardar entre 6 o 8 horas de descanso, lo cual favorece mucho nuestro rendimiento, favorece mucho nuestro estado de ánimo y a miles de cosas que realmente nos va a estar hablando ahorita Juan Fernando. Antes de dar inicio con este tema, le vamos a dar paso al director, al doctor Ramón Eduardo Lopera, quien nos va a estar hablando también acerca de esto, haciendo una introducción y quien nos va a dar un saludo. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Ana María, buenas noches y les mando un saludo muy especial para ti, para Juan Fernando, para todas las familias que nos están acompañando y para las personas nuevas que están ahí participando del grupo. Bueno, nunca como ahora para hablar de este tema de la higiene del sueño. Yo les quiero decir a todos los familias de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, que, que por más que yo he podido estudiar todo lo que tiene que ver con las neurociencias, sí, retomo el tema, que hoy en neurociencias, que hoy en investigación, que hoy en neuroplasticidad, se está hablando de lo importante que es dormir bien, lo importante que es acostarse temprano, lo importante que es levantarse temprano, unas herramientas que Juan Fernando, nuestro neuropsicólogo, hoy nos va a hablar. Entonces yo estaré muy atento, estoy sorprendido, hoy los genetistas, los microbiólogos hablan de que si uno duerme bien, se da una buena expresión genética que va a permitir que el terómetro, que es una parte de nuestro ADN, crezca más y uno pueda tener una vida más sana y más años. Listo. Por un lado eso, Ana María, el tema de Juan Fernando. Lo otro que yo quiero decir en este encuentro es que, bueno, Servir Salud Integral tiene esta metodología de encuentro académico los días miércoles de 7 a 8 de la noche, los días sábados de 9 de la mañana a 10 de la mañana, y que se vayan preparando para que dentro de 8 días se preparen para una jornada distinta, diferente, que Ana María al final nos contará. Doy paso a Juan Fernando. Juan Fernando, buenas noches, bienvenido, aquí te escucharemos. No, doctor, muchísimas gracias y también un saludo muy especial a todas las familias, también a los compañeros y también veo pues a algunos colegas que están conectados. Ya espere yo. Todos ya están viendo mi pantalla. Sí, Juan. Bueno, para los que no me conocen, vuelvo y me presento. Mi nombre es Juan Fernando Arbeláez. Yo soy felizmente el neuropsicólogo de Servit. Listo. Entonces hoy les vengo, ¿cierto? Como el menú del día, el menú de la noche ya, les traigo lo que es, bueno, les voy a explicar rápidamente lo que es el sueño. También vamos a hablar un poco frente a las fases del sueño. ¿Cuáles son las fases del sueño? También voy a explicar algo de lo que más vamos a encontrar en los trastornos del sueño, especialmente enfocándonos más desde una parte psicológica y desde una parte psiquiátrica, ¿cierto? Porque también tenemos que entender que en los trastornos del sueño también ahí juega un papel muy importante lo que es cardiología y neurología, ¿cierto? Y ya por último lo que es como el foco de esta charla es todo lo relacionado con la higiene del sueño. Yo hace varios años que vengo muy comprometido con estudiar el sueño, ¿cierto? Es como algo que a nosotros, tanto en el colegio o hasta en las mismas universidades,
nunca han dado como la importancia de lo que es dormir, ¿cierto? Entonces yo he tratado de enfocarme mucho en este tema, les soy muy sincero, es de los temas que más me apasiona, es de los temas que muchas veces me levanto muy temprano a estudiarlo. Entender el sueño no es tan sencillo, yo trataré de, con las palabras más sencillas, hacerme entender. Yo soy de las personas que me gusta hacer estas charlas muy dinámicas. Hoy lastimosamente no tengo como muchas actividades para hacerles, pero sí tengo una, ¿cierto? Que de pronto si ustedes ven con que el compañero del lado se le está durmiendo o algo por el estilo, no importa, prendan el micrófono para ver si encontramos algún trastorno del sueño, si está roncando, si está sonámbulo, si está hablando solo. Entonces hay como que también entre todos nos vamos a ayudar. Menos mal no estoy yo, sino que también hay psicólogos, tenemos al doctor Ramón, entonces entre todos nos vamos a ayudar un poquito. Cuando nosotros vamos a hablar del tema del sueño, tenemos que entender que el sueño es lo más importante que tiene el ser humano. Cuando yo empecé a entrarme a estudiar todo el tema del sueño, una de las primeras investigaciones que encontré fue que con unos animales en Gran Bretaña, especialmente con unas ratas, a la rata les daban comida, pero no los dejaban dormir. Y estas ratas en menos de 2 semanas, aunque tenían muy buena alimentación, estos animalitos se morían. Y eso es lo que uno también encuentra diario en la clínica cuando muchos de los pacientes no duermen. ¿Qué es lo que les pasa? Ellos muy fácil van a entrar en cuadros psicóticos, que eso era una de las formas anteriormente que como condenaban a las personas no las dejaban dormir y ellos en 3 a 4 días nos estaban presentando especialmente alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas. Entonces, desde ahí es como entender lo que es la importancia del sueño. Uno no solo en el sueño se nos va a activar todo lo que es todo el funcionamiento cognitivo, especialmente todos los procesos de memoria, sino que también tenemos que entender que el sueño es fundamental para restablecer toda la parte biológica del ser humano. No es gratuito, gratuito que la mayoría de las personas que cuando nos levantamos se dan cuenta que el aliento de muchos de nosotros es un aliento muy fuerte. ¿Y por qué ese aliento es tan fuerte? O no solo el aliento, sino que también cuando uno entra a algunas habitaciones se da cuenta que el olor no es un olor fuerte, ¿cierto? Ahí es donde también nosotros tenemos que ver que a nivel biológico también el sueño se está recuperando, que el sueño, ¿cierto? Toda nuestra parte biológica, estoy hablando de los riñones, del hígado, todo esto también está haciendo un trabajo porque es donde está descansando y no solo está descansando, sino que se está recuperando y está algo que se utiliza mucho en neurociencia que llaman la neurogénesis, que todos estos órganos se están reorganizando. Entonces, por eso hay un hábito que yo creo que este hábito yo se lo aprendí a Sergio Fernández, que él decía que lo primero que uno tenía que hacer cuando se levantaba era cepillarse, especialmente los dientes y la boca, y era para eliminar todas esas neurotoxinas que el cuerpo en toda la noche estuvo trabajando, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros vamos a ver lo que es la importancia de dormir. Vuelvo y lo digo, no solo estamos hablando de que es una parte cognitiva, una parte mental, sino que también ahí estamos nosotros recuperando todo lo que es nuestra parte biológica. Hay varios estudios que son muy interesantes porque es que mire que cuando nosotros dormimos bien, muchas veces al dormir bien, los seres humanos van a disminuir peso. Entonces no solo es hacer actividad física, sino que también cuando una persona tiende a dormir bien, él mismo va a disminuir de peso. También pasa con las personas que hacen actividad física. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona, eso se llama hipertrofia, o tiene, sí, para que el músculo le crezca, ese músculo casi siempre cuando va a crecer es en las noches. Lo mismo va a pasar con todos nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, todo
se nos va a dar en la noche. Por eso es como de darle la importancia a cuidar nuestro sueño, que eso es lo que yo les vengo a hablar hoy. Entonces, el sueño es una parte integral de la vida cotidiana, ¿cierto? Es una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas, mentales, esenciales para un pleno rendimiento. Eso fue lo que les explico aquí. Es algo muy interesante porque antes pensaban que cuando nosotros dormíamos era que estábamos como medio muertos. Entonces, si una persona está dormida, entonces como si estuviéramos. Entonces, desde ahí también de lo que nos hablaba el doctor Ramón al principio, de todo lo que es la plasticidad cerebral, de todo lo que hablamos de la sincronía cerebral, se dieron cuenta que el ciclo del sueño es dinámico. Y miren que aquí podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como cuando estamos despiertos o estamos en vigilia, y en el que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo, que fue lo que le expliqué, que por eso es que nosotros tenemos un aliento un poco fuerte, cambios de la presión arterial, las frecuencias cardíacas y la respiración. Por eso es que miren que con la persona que tiene trastornos del sueño, no muchas veces la va a ver psiquiatría, sino que también todos los médicos, los especialistas en cardiología también nos van a jugar un papel muy importante. La temperatura corporal va a aumentar. Se dan cuenta que muchos de nosotros, cuando estamos dormidos, transpiramos mucho, nuestro sudor es muy alto, y también todo lo relacionado con la secreción hormonal. Por eso es que también hay en esa secreción hormonal, también es muy, muy importante entender que cuando nosotros estamos durmiendo, especialmente los niños, están creciendo. Y no solo los niños están creciendo, sino que también ya las personas de la tercera edad, también si tienen un buen ciclo de sueño, eso les va a ayudar muchísimo a prevenir la osteoporosis. Listo. Entonces, de ahí, cuando nosotros hablamos de sueño, tenemos que entender dos factores fundamentales del sueño. Lo primero son las fases de sueño REM y las fases de sueño no REM. ¿Qué quiere decir eso de fase REM y de fase no REM? Más que todo, cuando se mide el ciclo del sueño se está midiendo es con todos los movimientos oculares. Entonces, cuando nosotros tenemos un movimiento REM, es porque todo nuestro, se llama, es todo lo, bueno, cuando uno tiene lo que es el REM, es un ciclo ocular rápido. Nosotros estamos moviendo los ojos muy rápido, por eso no se les extrañen cuando en algún momento duermen con alguien o hay un niño, se van a dar cuenta que algunas personas en la fase 5 de sueño, que es en la fase REM, vamos a mover los ojos a una velocidad más alta, a diferencia de cuando estamos en una fase no REM, que en la fase no REM, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que es los movimientos oculares van a ser más lentos. Entonces tenemos que entender que todo ser humano, vamos a pasar por 5 fases de sueño. ¿Listo? Desde la fase 1 de sueño, que es más que todo la conocido como la somnolencia. ¿Qué es lo que pasa con esa? Es cuando nosotros empezamos a cabecear. Yo sé que a todos nos ha pasado cuando nosotros empezamos a cabecear y a cabecear. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Especialmente el neurotransmisor de la melatonina es que venga, preparémonos para dormir. Este sueño es un sueño muy ligero. Aproximadamente puede durar entre 5 a 15 minutos. Nosotros aquí en esta fase del sueño nos podemos despertar con muchísima facilidad, ¿listo? Pero ahí nosotros todavía lo que es todo movimientos oculares son movimientos oculares lentos. A nivel corporal todavía no es que estemos tan relajados. Ya de ahí, de la fase 1 de sueño, vamos a pasar a la fase 2 de sueño, ¿cierto? Que la fase 2 de sueño, más que todo, es un sueño ligero. Este sueño aproximadamente es el 50%, ¿listo? Entonces aquí tenemos que el patrón de la respiración y la frecuencia cardíaca va a disminuir ligeramente, la temperatura del cuerpo se va a aumentar y no va a haber movimientos oculares, ¿cierto? En estas primeras 4 fases no es que nosotros vamos a tener muchos movimientos oculares, porque si vamos a entender lo que es el sueño, en la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 de sueño, aquí es donde más va a descansar todo el aparato mental.
Listo. Pero en la fase 5 de sueño es donde toda la parte biológica del ser humano va a descansar y todo el funcionamiento cognitivo va a empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces aquí ya llegamos a otra fase que es la fase 3 de sueño o es la fase profunda, que ahí es donde ya nosotros estamos entrando ya a tener un sueño más profundo y más reparador, que es algo muy importante. Miren que aquí comienza el sueño profundo, el bloqueo sensorial, hay una interferencia, el tono muscular ya está más reducido, por eso es que en algunos, no sé si algunas personas se han dado cuenta que cuando están durmiendo, muchos de ellos alzan las manos, mueven los pies continuamente, es porque ya nos estamos dando cuenta que están entrando en fase 3 de sueño. Muchas veces cuando nosotros nos despertamos en esta fase 3 de sueño, nos vamos a levantar muy desorientados y hasta cuando se levantan, van a levantarse muchísimo más irritable y uno se va a levantar más cansado. Por eso esta fase 3 de sueño es muy importante, igual que la fase 4 de sueño. Ya cuando nosotros vamos a llegar a la fase 5 de sueño, que es la fase REM, como yo les decía, en esta fase es donde toda la parte biológica se va a disminuir la actividad y va a aumentar todos los procesos cognitivos. Especialmente aquí es donde nosotros vamos a recuperar mayor capacidad de memoria. Por eso es que es tan importante cuidar el sueño. Miren, estas fases de sueño, nosotros en la noche podemos tener de 4 a 6 fases de sueño. De fase 1 a fase 5 de sueño, hay algunas personas que llegan en 60 minutos, hay otras personas que llegan en 90 minutos. Por eso es que muchas personas preguntan, bueno, ¿cuánto es lo más conveniente para dormir? Lo más conveniente para dormir, primero es uno entender, ¿cierto? Las fases mías de sueño, ¿cuántos se están demorando? Entonces, entre fase 1 y fase 2, como les dije, son de 15 a 20 minutos, ya la otra me puede estar durando 30 minutos. Entonces, uno no sabe como con exactitud cuánto te estás demorando de fase 1 a fase 5. Para eso también hay exámenes, ¿cierto? Que te van a ayudar a medir cuánto te estás demorando de fase en fase, ¿cierto? Que eso más que todo es la polisomnografía, que la polisomnografía nos va a ayudar a identificar ¿cierto? Cuánto nos estamos demorando de una fase a la otra fase. Desde ahí nosotros también vamos a encontrar muchos de los trastornos del sueño, especialmente en las primeras 4 fases, porque se dan cuenta que muchos de ellos en estas fases empiezan a hablar. Entonces, muchas de las personas que están dormidas hablan. Cuando a una persona que está pasando por estas fases, uno le va a hablar y posiblemente él no le va a responder, más que todo el que le está hablando, que le va a ser capaz de sostener una conversación. O hay muchas personas que dicen que está hablando de todo lo que hizo en el día. Posiblemente eso es mentira, ¿cierto? Eso es porque el cuerpo está entrando en un estado de relajación, se está tratando de recuperar. Por eso, desde aquí es donde nosotros vamos a empezar a entender dónde están los trastornos del sueño. Por eso muchas veces cuando un paciente presenta trastornos del sueño, especialmente en estas fases de sueño, especialmente en la fase no REM, que es la fase que no hay movimiento ocular, aquí más que todo estos pacientes se remiten a esa neurología, es para entender qué está pasando en una fase, ¿cierto? Ahí es que lo más importante. En la fase 5 de sueño, también aquí es algo muy importante, también especialmente para los psicólogos, de lo que nos hablaba Freud, de la interpretación de los sueños, es porque en esta fase 5 es donde las personas sueñan. Y esto es lo que aquí en este momento es donde nosotros estamos soñando. Y aquí lo que más va a primar en la fase 5 de sueño es que la amígdala, todo el sistema límbico del ser humano es lo que va a salir a flote. Y la parte, lo que es todo el sistema frontal, especialmente la corteza orbitomedia, va a estar inhibida.
Por eso muchas veces nosotros empezamos a soñar y no nos damos cuenta que hay lo que Freud hablaba, que hacer consciente el inconsciente, que es de las mejores formas que tiene el ser humano de sacar el inconsciente, es por medio del sueño. También nosotros, especialmente con los pacientes de adicciones, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos tienen sueños de consumo, ¿cierto? Que entonces lo que es el craving, que muchos de ellos están soñando, que están consumiendo. Especialmente eso se nos va a dar en la fase 5 de sueño. ¿Listo? Acá como para poder entender un poco mejor lo que es la fase REM de sueño, como yo les explicaba ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos mínimo de 4 a 6 fases de sueño. ¿Qué quiere decir? De fase 1 a fase 5 sería 1. Nosotros entonces necesitamos, para que ese sueño sea un sueño profundo y reparador, porque es que muchas personas pueden dormir, pero no todas las personas que duermen van a descansar. Y eso es lo que más nosotros vamos a necesitar, que yo cuando me levante de la cama me levante con energía. Ese es el primer indicador de que yo estoy durmiendo bien. Entonces se van a dar cuenta acá lo que es en todo lo que es el sueño REM, los estados de vigilia, nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando con la fase, ¿cierto? Entonces yo aquí llego a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y aquí me empiezo a devolver, ¿cierto? Para llegar a lo que es la fase REM de sueño, se van a dar cuenta, acá lo que es lo más amarillito, es que cuando empieza el sueño, la fase REM no tiene tanto trabajo. Se dice que, digamos, en 8 horas que la persona está dormida, nosotros vamos a estar en fase no REM 6 horas y solo vamos a estar en fase REM 2 horas. Entonces se van dando cuenta que cada vez que nosotros vamos durmiendo por más horas, lo que es el sueño REM es el que empieza a trabajar, ¿cierto? Se empieza a tener mayor capacidad y un mayor tamaño. Entonces nos damos cuenta que aquí en el primer fase de sueño fue más pequeña, aquí llegamos a la segunda que ya está más amplia, llegamos a la tercera, llegamos a la cuarta, en esta persona que nos hizo especialmente 4 fases de sueño y aquí ya llegamos a las 5 fases y ahí es donde la mayoría pues, de los seres humanos nos despertamos. ¿Listo? Que eso es como muy importante para nosotros poder entender el sueño REM y el sueño no REM, cómo va a ser de importante en todos los seres humanos. Listo. Uno primero, para como hablar de trastornos del sueño, es muy importante entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entendemos que entre los trastornos del sueño son muchos los trastornos del sueño. Como yo les dije al principio de la charla, es que más que todo nos vamos a enfocar es desde unos trastornos del sueño, desde una parte psicológica y desde una parte psiquiátrica, que eso es la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros a servir, que es lo que nosotros vamos a encontrar. Eso sí, en los trastornos del sueño, ¿quiénes son los profesionales? Digamos que los primeros que nosotros tenemos que remitir es siempre y cuando psiquiatría, ¿cierto? Y fuera de psiquiatría, aquí también es muy importante toda la parte de neurología. Entonces, cuando si hablamos de trastornos, el primer trastorno del sueño que vamos a encontrar son las personas que son sonámbulas, ¿cierto? Que eso no es que se ve en las películas, sino que eso es una realidad. Entonces, cuando las personas están que son sonámbulas, uno entiende que esto es un trastorno del sueño. ¿Listo? Entonces decir, que una persona se está levantando en las noches, que empieza a caminar, que son con las manos al frente, ¿cierto? Eso es un sonambulismo. Y entonces en ese momento es muy importante a ellos cuidarlo, ¿cierto? Cuidarlo de que no se nos vayan a ir por unas escaleras, de que no se vayan a hacer daño. Aquí es muy importante poderlos hablar suave. Nosotros tenemos que tratar de estar muy tranquilos para que ellos puedan volver a la cama, porque muchas veces cuando los despertamos, ellos también se van a levantar muy, muy asustados y eso cada vez les va a generar mayores dificultades en el trastorno del sueño. También hay otro de los trastornos del sueño que son los que hablan dormidos. Entonces muchos de ellos empiezan a hablar dormidos, empiezan a hablar dormidos, hablar dormidos, hablar dormidos.
sepan que eso es un trastorno del sueño. ¿Listo? También lo que son los terrores nocturnos, que muchos de los niños especialmente, bueno, también se ve mucho en lo que es en la adolescencia. Entendemos de lo que son los trastornos nocturnos. En la investigación nos muestra que cuando una persona tiene muchos trastornos nocturnos, especialmente la fase del sueño que tiene mayores dificultades, es la fase 3 de sueño. Listo, es en esa fase 3 donde estamos entrando en todo un estado de mayor relajación. Listo. También uno, que esto se ve mucho por psiquiatría y psicología, lo que es la enuresis, ¿cierto? Que son niños de más de 4 años a 5 años, hasta tenemos pacientes que a la edad de los 14 años no han sido capaces de controlar esfínteres, de que se nos orinan en la cama. Eso es otro trastorno del sueño, que también es muy importante empezar a ver todo lo que es la enuresis, porque muchos de ellos nos van a desencadenar con un trastorno de ansiedad. Entonces, saber que un niño que se nos está orinando en la cama o que ya tiene una edad más de 4 años, ya ahí tenemos que poner mucho cuidado con todos estos trastornos del sueño, ¿cierto? O también muchas veces encontramos que hay pacientes que controlaron bien esfínteres y de momento a otro empezaron a presentar un retroceso. Entonces ahí tenemos que poner mucho cuidado que no estemos entrando en un trastorno del sueño y posteriormente a un trastorno de ansiedad. También en los trastornos del sueño vamos a encontrar algo que es muy interesante, tenemos otros trastornos del sueño que son las personas, que es la somnolencia, que son las personas que se la pasan la mayor parte del tiempo con sueño. Acá cierto, especialmente lo que yo le hago una revisión de artículos, especialmente qué es lo que nos dicen. Muchas veces tenemos que entender que estas personas, en primer caso, lo primero que tenemos que hacer, disculpen lo redundante, es ver que no estén pasando por un cuadro depresivo. Pero ya cuando se descarta un cuadro depresivo, sí tenemos que entender muy bien es cómo está toda la parte biológica de la persona, ¿cierto? Especialmente sus riñones, sus pulmones, el páncreas, bueno, toda la parte, y de ahí también se van a dar cuenta que muchos de los médicos les van a mandar un examen de tiroides, porque muchas veces también esas personas que se la pasan todo el tiempo, o lo que es el hipersomnio, que son con todo el día, en cualquier momento, tienen 5 minuticos, esos 5 minuticos se duermen, o la mayor parte del tiempo se la pasan con sueño. Entonces lo primero que tenemos que ver es que son pacientes que, si no es un cuadro depresivo, es muy importante, es muy, muy, muy importante ver la parte biológica, qué es lo que está pasando, ¿cierto? En ese organismo, qué está pasando. También ahí es muy importante lo que es el sobrepeso, porque el sobrepeso también muestra, hay algunos hallazgos que nos muestran que por eso es que se da estas dificultades. Como también les dije al principio, aquí especialmente, ¿cierto? Que es psiquiatría y neurología con estas personas, porque muchas de las personas que tienen insomnio, con la medicación, con la higiene del sueño, ellos tienden a mejorar mucho. Pero estas personas con somnolencia, a pesar de que se les da la medicación, ellos pueden estar muy alertas, pero van a pasar mucho tiempo cansados. Y entonces ellos van a muchos médicos y muchos de ellos no es que les puedan resolver el problema. Por eso es tan importante aquí también enfocarse mucho desde la parte de neurología. Y como se los decía al principio, es muy importante mandar este examen de la polisomnografía, que aquí le van a mirar cómo están las ondas cerebrales, cómo están los niveles de oxígeno en la sangre, las frecuencias cardíacas, cómo está todo lo relacionado con la respiración, los movimientos de los ojos, ¿cierto? El movimiento REM y movimiento no REM, también lo que está todo lo relacionado con el movimiento de piernas. También aquí es muy, muy importante es cuánto le está durando el sueño. Entonces, a estas personas lo más recomendable es que siempre vayan primero a medicina, psiquiatría o neurología. También aquí hay otra, que sí lo vemos, que está muy relacionado con todos los cuadros psiquiátricos, lo que es el insomnio. Especialmente el insomnio
tiene dos categorías. Una, que son las dificultades para conciliar el sueño. Entonces se mueven de la cama a un lado al otro y no son capaces de conciliar el sueño, ¿cierto? Se mueven una cosa y si no, ustedes no saben eso cómo es de difícil. Uno ve que la noche pasa, la noche pasa, la noche pasa, la noche pasa y yo no soy capaz de dormirme. Entonces, más que todo, ese se llama problemas para conciliar. También tenemos otro que es el de mantenimiento. Entonces, ¿qué es el de mantenimiento? Que muchos de estos pacientes o personas se levantan varias veces en las noches. Entonces, se levantan varias veces en la noche. Unos se levantan que porque tienen, bueno, también cuando ya una edad es más avanzada para ir al baño, pero otras personas también se levantan porque les da hambre, o si no les da hambre es porque también tienen altos niveles de ansiedad, pero el ciclo del sueño es muy fluctuante, es muy fluctuante. Entonces también cuando yo tengo un ciclo de sueño tan fluctuante, lo que yo les explicaba al principio de las fases de sueño, entonces muchas veces esa fase de sueño va a llegar a 1 a 2 fases de sueño, yo me voy a despertar, ¿qué es lo que va a hacer todo? Eso se llama el ciclo circadiano. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a tocar volver a empezar de fase 1, fase 2, entonces cada vez van a tener mayores problemas para tener un sueño profundo y un sueño reparador. También hay otro sueño que es, aunque especialmente el insomnio se divide en esto, en conciliar el sueño y mantenerlo, pero también en muchos de los pacientes también nos damos cuenta de que ellos se levantan muy temprano, ¿cierto? Ya no son capaces de dormir, no son capaces de dormir, pero muchas veces no son capaces de dormir, no es porque el sueño fue profundo y reparador, sino que ya no fueron capaces, ¿cierto? Solo su fase de sueño, su ciclo de sueño, su ciclo circadiano solo llegó a fase 3 de sueño, entonces eso es muy importante. Pero aquí, especialmente en lo que son los trastornos por insomnio, están muy relacionados a los cuadros psiquiátricos. Uno de ellos es a la depresión. Usted sabe que una persona que está depresiva es una persona que va a tener mayores dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo. También aquí hay un trastorno psiquiátrico que siempre hay que trabajarlo, que es el trastorno de ansiedad. Entonces el trastorno de ansiedad también me va a llevar a que la persona tenga problemas en todo lo relacionado con el insomnio. Y no solo se habla del trastorno de ansiedad, sino que también aquí muchos de los pacientes que son trastorno afectivo bipolar, especialmente en las fases maníacas, que entonces ellos se la pasan una noche entera caminando, toda una noche trabajando, toda una noche hablando, muy activos. Claro que ellos, aquí esto se les va a presentar muchas dificultades con este trastorno del sueño, ¿cierto? Por eso es que aquí es tan importante, si yo estoy teniendo alguna de estas dificultades, lo primero que tengo que descartar no es si es un trastorno del sueño, sino si estoy pasando por un cuadro psiquiátrico. Vuelvo y lo repito, si estoy pasando por un cuadro depresivo, si estoy pasando por un cuadro de ansiedad. Bueno, yo he tenido en algunos momentos la oportunidad de hablar con muchas de las mamás y de los papás de los pacientes, y uno de ellos lo que nos dice es que desde que mi hijo está interno, están en Servit, yo siento que yo duermo mejor. Entonces, claro que estas personas van a dormir mucho mejor porque los niveles de ansiedad han disminuido. Entonces, recuerden que cuando uno tiene mayores niveles de ansiedad, hay un neurotransmisor que es el cortisol. Entonces, el cortisol no va a permitir que yo duerma bien. Por eso es que uno saber que su hijo está tranquilo, que está en buenas manos, eso a todas las personas les va a ayudar a conciliar mejor el sueño, que no esté en la calle, que dónde va a estar, que me lo van a matar, que qué estará haciendo. Claro que no solo nos preocupamos por cuidarles el sueño a los hijos de ustedes, sino que también nosotros estamos buscando de que ustedes también se den no es que se den, sino que cuiden el sueño de ustedes. Entonces nosotros teniéndolos a ellos en la institución, muchos de ustedes van a dormir mejor. Listo. Ya acá llegamos a uno ¿cierto? De lo que es la roca de lo que es la higiene del sueño. Mira, para nosotros hablar de la higiene del sueño, tenemos que entender que la higiene del sueño tiene tres periodos. Listo. El primer periodo de la higiene del sueño son las actividades previas al sueño. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos van a decir? Dice, no hacer un ejercicio intenso 2 horas antes de ir a dormir.
¿Qué pasa cuando una persona hace una actividad muy intensa antes de ir a dormir? Nosotros tenemos un neurotransmisor que es el glutamato, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a estar más activos, más activos. Entonces, lo más adecuado es 2 horas antes no vaya a dormir. Muchos de los pacientes, cuando se me arriman, ¿qué es lo que me dicen? Es que muchas personas cuando hacen actividad física no son capaces de dormir. Hay otras personas que sí hacen actividad física y eso antes los arrulla o les da sueño. Pero por eso es tan importante tener claro este hábito. Porque más que todo, cuando se habla de higiene de sueño, es tener buenos hábitos. Entonces son 2 horas antes de irse a dormir, comer, listo, es hacer ejercicio. También es esta que es no comer 2 horas antes de ir a dormir. Ustedes saben que cuando uno va a la cama muy lleno, entonces ahí está todo el metabolismo, todo el sistema digestivo, el sistema grueso trabajando, entonces cada vez va a ser más difícil nosotros poder conciliar el sueño. Entonces lo que se busca es que cuando uno vaya a la cama trate de ir lo más liviano posible, listo. Aquí es algo que dice es no tomar bebidas estimulantes desde las 6 p.m., especialmente si usted tiene problemas de sueño. ¿Cuáles son las bebidas estimulantes, cierto? Entonces estamos hablando de lo que son las bebidas oscuras, ¿cierto? O las bebidas que tienen el litrocito, o son bebidas que nos van a volver a nosotros más activo, es tratar de evitarlas, que eso es algo muy importante. Ahí también juega lo que son las bebidas oscuras, como yo les decía, lo que es el tinto, el chocolate. Si yo estoy teniendo problemas con el sueño, no hay necesidad de tomar eso. ¿Listo? Miren que hay muchas personas que asocian el dormir bien con tomar una bebida, ¿cierto? Una bebida embriagante, un vino, o hay muchas personas que toman un licor, especialmente el aguardiente, que es lo que más me toca a mí, ¿cierto? De escuchar a algunos pacientes. Entonces, vean, es cierto que una persona que ingiere una bebida alcohólica, eso le va a dar sueño, eso sí es muy cierto. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es que este sueño va a ser un sueño muy corto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona se toma una bebida, claro que eso posiblemente le va a dar sueño, pero ese sueño lo va a llevar a fase REM, no lo va a llevar a fase no REM de sueño. Entonces, por eso es tan importante saber que es que tomar una bebida alcohólica no va a hacer nada de bien. Y lastimosamente muchas personas se nos han vuelto alcohólicas es porque siempre se toman una copita antes de ir a dormir. No, y eso en vez de estar haciendo bien, eso cada vez les va a dañar más el ciclo circadiano. Aquí tenemos otra que es, vean, hacer siestas es recomendable, ¿cierto? Pero especialmente las siestas, lo más recomendable, lo que nos hablan en neurociencias es que la siesta tiene que ser de 7 a 20 minutos máximo. ¿Por qué eso? Porque eso tiene alguna explicación y es por la fase 1 de sueño, ¿cierto? Porque es que miren que la fase 1 de sueño está aproximadamente entre 5 a 10 minutos para que no me pase a fase 2 de sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que hay algunos pacientes en Servit que me dicen, ¿yo por qué no les dejo hacer siesta? Y eso es muy cierto, porque es que muchos de ellos entonces me hacen una siesta de 1 hora, hora y media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona hace una siesta tan larga, se va a levantar irritable, mal genio, le va a costar más aprender y me está dañando todo las fases de sueño, porque entonces si una persona me durmió 2 horas, ¿qué es lo que pasó? Todo el ciclo circadiano, todas las fases del sueño, que fue lo que dijeron, no, venga, es que es hora de hacer siesta, empecemos a hacer las fases. Entonces hizo fase 1, fase 2, y puede ser que se me levantó en fase 3 de sueño. Entonces, por eso no es tan recomendable uno hacer siestas tan largas, es hacer siestas lo más corto posible. En las siestas, que es algo muy interesante, si yo siempre hago una siesta, es procurar hacer la siesta hasta sentado, ¿cierto? Si también tienen mucha luz, bajen un poquito la luz, pero procuren lo que más puedan el no ir a la cama. Eso es muy importante, ¿listo? Aquí entramos en otra de lo que es la higiene del sueño, que es el ambiente del sueño, ¿cierto? Aquí es muy importante, como yo les dije, es tener una hora regular para dormir y para levantarse. Eso es fundamental. Listo. Miren que aquí me dice ninguna luz azul. Aquí es como muy importante que nosotros entendamos algo. Nuestros abuelitos, la mayoría de ellos, ¿con qué se levantaban? Pues yo creo que yo todavía utilizo esa estrategia que es con la luz del sol, ¿cierto?
La luz del sol es una luz que es una luz azul, igual que una luz azul es la luz del celular, la luz del computador, la luz de nuestros focos, sean LED. Esto es el cerebro, lo que eso va a activar el cerebro, ¿cierto? Y el cerebro va a tomar eso como luces azules, que son la luz del día. Por eso entonces es que nuestros abuelos, ¿por qué se levantaban con el primer rayo del sol? Es porque eso, ¿qué es lo que va a hacer? Porque nosotros cuando estamos dormidos, ¿qué es lo que, y la mayoría de los médicos, qué es lo que mandan? Melatonina, ¿cierto? Que es un neurotransmisor que nosotros tenemos de una parte, que eso es natural, que nosotros mismos lo generamos. Pero cuando todo está oscuro, ¿qué es lo que dice todo mi aparato mental? Es hora de dormir. Entonces genera altos niveles de melatonina. Cuando hay una luz del sol, ¿qué es lo que pasa? Los niveles de melatonina disminuyen y se aumentan lo que es el glutamato. Entonces nosotros vamos a estar más activos. Por eso es tan importante evitar las luces azules. Las luces azules es todo lo que yo les acabo de decir, que es que muchos de nuestros adolescentes o muchas de las personas, ¿qué es lo que hacen? Se van a dormir con el celular, ¿cierto? O van a dormir con el televisor. Recuerden que eso son luces azules. Eso no va a permitir que los niveles de melatonina entren a trabajar, sino que lo que me va a permitir es tener altos niveles de glutamato. Entonces, por eso es tan importante nosotros no tener luces azules dentro de nuestra habitación y que la habitación de nosotros sea lo más oscura posible. Listo. También es muy importante lo que son tener buenos olores dentro de la habitación, tratar de no tener mucho ruido, que eso es algo muy importante. Procuren lo que más puedan desconectarse de los aparatos electrónicos, no solo desconectarse por lo que les acabo de explicar, las luces azules, que eso es lo que va a activar todos los niveles de glutamato, sino tener el celular 2 a 3 metros fuera de ustedes, listo, hasta celular, televisores, es tratar de tenerlo lo más lejos posible, listo. Mire, hay algo que yo también yo sé que yo conocí a esta persona, a este gran maestro, gracias al doctor Ramón, que se llama Sergio Fernández, ¿cierto? Sergio Fernández, en una de las cosas que decía que la mayor inversión que puede tener un ser humano es tener un buen colchón. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos buenos carros, tenemos muy buena ropa, pero muy pocas personas se preocupan por tener un buen colchón. Recuerden que cuando uno tiene un buen colchón, ¿qué es lo que nosotros vamos a perder por año? Es que escuchen, nosotros vamos a perder 90 litros de agua. Ustedes saben que nosotros si tenemos un mal colchón, nosotros mismos nos estamos enfermando. Y un buen colchón, ¿qué es lo que nos tiene que garantizar? Que tenga buenos puntos de presión. Entonces uno llega a un colchón que eso se parece a una gelatina. No, eso no me va a servir. También un buen colchón es que sea antiácaros y que esté en buenas condiciones. Eso es algo muy importante. De ahí también los elementos es tener una muy buena almohada, ¿cierto? Invertir en una muy buena almohada que tanto lo que es la cabeza al hombro tengan un buen tamaño, ¿cierto? También hay una de lo que nos recomienda para tener una buena higiene del sueño. Miren esto, es dormir de medio lado, sobre todo al lado izquierdo. ¿Cuáles son las ventajas de nosotros dormir a medio lado, especialmente al lado izquierdo? Es porque el cuerpo va a descansar y no solo va a descansar, qué pena, sino que también vamos a disminuir los ronquidos. Entonces, eso es lo que siempre necesitamos, de medio lado, especialmente al lado izquierdo. Listo. Ya aquí en la tercera de las higienes del sueño, lo que nosotros hablamos es de la entrada del sueño. ¿Qué quiere decir la entrada del sueño? Ya es cuando nos vamos a dormir, dice. Vaya a la cama solo se debe utilizar para dormir. ¿Qué quiere decir que la cama solo se debe utilizar para dormir? Posiblemente muchos de ustedes me están escuchando, espero que ya no los haya arrullado, se hayan dormido, pero muchos de ellos pueden estar en las camas o muchas personas acostumbran leer en las camas, comer en las camas, estudiar en las camas, ver televisión en las camas. Entonces, cuando una persona tiene problemas del sueño, eso es lo primero que uno tiene que quitar, porque la cama, especialmente, utilícela solo para dormir, no la utilice para nada más, porque así lo que es el cerebro la va a asociar para muchas cosas. Entonces, la va a asociar para leer, para chatear, para comer. No, lo que nosotros necesitamos si queremos tener una buena higiene del sueño es
que nosotros vamos a la cama solo es a dormir, ¿listo? Dice, no lleve problemas para la cama, eso es algo muy importante. Si yo tengo muchos problemas, escríbalos, anota, pero no lleve problemas para la cama porque eso le va a generar mayor rumiación mental. ¿Qué es la mayor rumiación mental? Que la mente continuamente va a estar pensando, va a estar pensando, va a estar pensando, va a estar pensando un montón de cosas y lastimosamente nos va a aumentar los niveles de cortisol y no vamos a poder dormir, ¿listo? Solo vaya a la cama si está cansado y tiene sueño. Esto es fundamental. Entonces, yo sé que tengo dificultades para dormir, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que? No, es que yo voy a ir a la cama y tengo insomnio, entonces me muevo para un lado, me muevo para el otro. No, eso no es lo más recomendable. Solo vaya a la cama cuando usted se dé cuenta que está en fase 1 de sueño, que usted ya se empieza a cabecear. Eso es fundamental, ¿listo? Si se despierta en la madrugada, no se quede dando vueltas. Entonces, la mayoría de las personas son dando vueltas, que se tienen que dormir, que se tienen que dormir. No, póngase a hacer otra cosa, siéntese, póngase a leer un libro, no vaya a prender la luz, ¿cierto? Porque recuerde que prender la luz, eso es una luz azul, entonces eso va a activar más nuestro cerebro. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Son las luces azules, entonces ustedes, yo me remito mucho a nuestros abuelos, es porque nuestros abuelos, ¿cuál era la luz de ellos? Una luz de una vela, porque es una luz roja, y la luz roja, o ustedes se van a dar cuenta que muchos de los computadores, de los relojes, última tecnología, ellos ya tienen una luz como naranjada, porque esa luz no va a activar los niveles de glutamato. ¿Listo? No ponga relojes despertadores o luces azules cerca, entonces que usted tiene el celular y lo tiene cerca, a usted le chatean o alguien, eso llega y te prende una luz azul, entonces eso no va a generar que puedas dormir bien. Piense que lo más importante en su vida es dormir, porque muchas personas no le dan la importancia a dormir. Sí, uno Para duerme, sacar eso. una cosa a la otra, no. Tenemos que ser muy, muy claros, es entender que el sueño es lo más importante. ¿Listo? Bueno, por aquí hay algo de lo que es lo recomendado para el sueño, pero si quiere, vean, para uno hablar de cuántas horas necesita una persona para dormir, eso también depende mucho de la edad, ¿cierto? Uno sabe que los niños van a dormir más, las personas adultas van a dormir menos, pero eso también lo más importante es que nosotros nos demos cuenta, es que el sueño sea un sueño profundo y reparador, que yo me levanté y me levanté con energía. Listo. Por aquí ya para terminar, por si de pronto alguno tiene alguna pregunta y no se me han dormido, es, ¿cuáles son las consecuencias del dormir mal? Dice, si no dormimos bien, no vamos a memorizar. Recuerden que ahí cuando nosotros dormimos, lo que más se está trabajando especialmente en el sueño REM es la memoria. Entonces es lo que uno se encuentra especialmente en las personas que ya están entrando en deterioros cognitivos o están entrando en cuadros de Por depresión, ahí en estamos. cuadros de ansiedad, que su memoria se les va a afectar. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando uno duerme mal, se va a levantar más cansado, irritable, va a tener cambios del humor, va a estar más Ay, pues poner inatento. la sábana, entonces pongámosle este tendido mejor. Qué pena, alguien tiene el micrófono prendido, lo podrían apagar un momentico. Sí, Juan, pero yo estoy aquí Entonces, apagándolo, pero estoy, pues, le pido mucho, con mucho favor a las familias que por favor tengan mucho cuidado cuando se les enciende de pronto el micrófono, porque de pronto también interrumpen como la exposición. Entonces ya, Juan, continúa, yo estoy aquí pendiente. entonces, como les decía, es que nos vamos a levantar más inatentos, nos va a costar más tomar buenas decisiones, por eso es tan importante dormir bien. Mire, yo por ahí tenía un caso así rápidamente, les cuento que había un niño que fue diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad, entonces este niño estaba con medicación por psiquiatría, lo veía neuropsicología, lo veía psicología, y muchas veces este niño no se le veían los cambios y no se le veían los cambios. Cuando yo llego y le pregunto a este niño, bueno, qué era lo que hacía él me decía que la familia se acostaba, entonces él se hacía el dormido y cuando ya todo se daba cuenta que sus hermanos o todos sus papás estaban dormidos, él llegaba y prendía el televisor y se veía un programa. Entonces, claro, se acostaba más tarde, entonces, claro, en clase era con sueño, era irritable, no prestaba atención y este chico no tenía un déficit de atención, sino que lo que tenía era que no estaba durmiendo bien. Entonces, como no estaba descansando bien, estaba más hiperactivo, estaba más inatento y fuera de estar más inatento, no estaba aprendiendo. ¿Qué fue lo único que se le hizo a este chico? Le mejoramos la higiene del sueño y él tendió a mejorar muchísimo. Listo. Entonces, aquí, ¿cuáles son los impactos cognitivos?
Cuando yo no duermo bien, voy a cometer más errores por descuidos, voy a tender a ser más hiperactivo, se me va a disminuir la atención, lo que es la velocidad de procesamiento de los seres humanos se nos va a disminuir, especialmente es por la materia blanca a nivel cerebral. Voy a tener dificultades en la memoria y el aprendizaje y dificultades en todo lo relacionado a las funciones ejecutivas. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces las más malas decisiones que nosotros tomamos es porque dormimos muy mal o fuera de porque dormimos muy mal las tomamos en las noches. Entonces eso también es muy importante porque eso va a afectar todo lo que son las funciones ejecutivas. De pronto las personas que no entienden lo que son las funciones ejecutivas es todo lo relacionado con la parte frontal, ¿cierto? Todo lo que es la frente acá, ¿cierto? En la cara lo que nosotros vemos la frente, que son las 3/4 partes de nuestro cerebro, y entonces es la que está encargada de los control de impulso, el control de agresividad, está relacionado con todos los procesos de atención, de la flexibilidad cognitiva, de procesos de memoria. Listo. Si duermes mal, mire, esto es muy importante, si duermes mal, tienes mayor riesgo de presentar enfermedades mentales. ¿Cuál es la primera entrada a una enfermedad mental? Es no dormir. Cuando una persona no está durmiendo, ¿qué es lo primero que nos tiene que decir? Pongámosle cuidado porque esta persona muy fácil nos está entrando en una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los psiquiatras cuando una persona no está durmiendo? Lo ponen a dormir, que eso es lo más importante. Pongámoslo a dormir para que no se nos agudice más los trastornos. Dice, también cuando una persona duerme mal, mire lo que dice aquí, va a tener 3 veces mayor riesgo en la adultez de hacer cuadros neurodegenerativos mayores. ¿Qué quiere decir eso de cuadros neurodegenerativos mayores? Son personas que van a tener más riesgo de presentar lo que es Alzheimer, Parkinson, síndrome de Babinski, síndromes vasculares. Por eso es tan importante. Más que todo, estos cuadros neuronales están asociados con el Alzheimer. Entonces, al sueño le tenemos que dar la debida importancia. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro lo que les quería transmitir en esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, cualquier otra inquietud, con el gusto del mundo. Yo o el doctor Ramón o mis compañeros estaremos con toda la disposición de resolvérselas. Juan, hola. Por aquí tenemos una pregunta. Oscar González nos dice que es importante que hablen de las personas que roncan y el síndrome de apnea del sueño, y si estas personas tienen sueño reparador, y también sobre el pánico del sueño. Muy bien, eso. Hay otro tipo de trastornos del sueño que se llaman las apneas del sueño, ¿cierto? Entonces, en uno de los síntomas que presentamos en las apneas del sueño es lo que es la roncadera. Entonces, a ellos, y no solo son las personas que roncan, sino que en los trastornos del sueño, especialmente por los apneas, tenemos que poner muchísimo cuidado, porque muchos de ellos se nos pueden broncoaspirar, o hasta ellos, como tienen tantas dificultades para respirar, se nos pueden morir. Entonces, ahí le tenemos que poner muchísimo cuidado. Para eso, muchas veces hay exámenes, hay todo más que todo lo que es una máscara que se llama el CPAP, CCPA, que es lo que a muchas de estas personas les recomiendan para dormir, ¿cierto? Para disminuir los ronquidos, solo que ellos disminuyen los ronquidos y tienden a mejorar el sueño, pero la compañera de vida le va a ser un poco más difícil porque siempre es un aparato que va a hacer mucho ruido. Lastimosamente, como es un trastorno del sueño, las apneas, esos sueños no son sueños profundos ni reparadores. Entonces, ellos no tienen un sueño profundo y reparador. Por eso es que a ellos lo que la higiene del sueño les va a ayudar muchísimo. Perfecto. Por acá también Juan Carlos, le damos paso a Juan Carlos Tobón. Él está conectado y él tiene la mano levantada, y posterior a ello le damos paso a otra pregunta que tenemos en el chat. Juan Carlos. Bueno, buenas noches para todos. Primero, pues felicitar a Juan Fernando por esta exposición tan amena y de mucho aprendizaje. Saludar a las familias que están conectadas y a todos los colegas y compañeros de la institución. Juan Fernando, yo quería hacerte dos preguntitas en una. Primero, ¿en qué fase se dan las pesadillas? Y sabemos que las pesadillas, pues hay unas que son muy intensas y
Y no sé, me gustaría saber pues por qué se producen las pesadillas. Y la segunda, Juan Fernando, si esta parte farmacológica es un mito o realidad que genera algún tipo de adicción. O sea, hay gente que se vuelve adicta a los medicamentos para poder conciliar el sueño. Y si sabes de algo que puede tener algún efecto secundario. Sí, Juan, no, completamente. Mira, en los estudios de las fases del sueño, y Juan Carlos, y me da alegría escucharlo, ¿cierto? Hace rato que no nos vemos, pero me da mucha alegría que siempre estamos conectados desde la parte académica. Mira, más que todo en los estudios lo que nos muestra es que las personas que tienen estos terrores nocturnos se dan en la fase 3 de sueño, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, las evidencias nos muestran, especialmente es en la fase 3 de sueño cuando estamos entrando en un sueño profundo. Mira, con la otra pregunta es muy interesante y es saber que cuando una persona no está durmiendo, pero sino también el doctor Ramón nos va a profundizar, que es cuando una persona no duerme, lo más importante es que duerma, ¿cierto? Porque es que necesitamos que este paciente, esta persona, descanse, porque entonces recuerden que una persona que no está durmiendo se va a descompensar muchísimo más, ¿listo? Pero lastimosamente, muchas personas ya se vuelven adictas al sueño, a la pastilla, qué pena. ¿Por qué? Es que es más fácil uno tomarse la medicación, entonces yo me tomo la medicación y yo ahí mismo voy a dormir, pero también hay algunos estudios que nos muestran que las personas que toman medicación por un tiempo más largo se les está afectando especialmente el sueño REM. Entonces, muchos de ellos a una corta edad van a presentar dificultades en los procesos de memoria, porque entonces se dieron cuenta que las fases del sueño son fases de sueño en pico. Muchas veces con la medicación lo que se hace es que el ciclo del sueño, el ciclo circadiano no sea en pico, sino que sea más que todo en una línea horizontal. ¿Listo? Por eso es que es tan importante hablar del tema de higiene del sueño. Cuando tú te sientas, he tenido la oportunidad de hablar con el doctor Eric, con la doctora Adriana, con el doctor Ramón, y qué es lo que también nosotros en la institución buscamos, es también empezar a desmontar medicación para que no se nos vuelvan activos y para que ese ciclo circadiano vuelva a hacer su parte natural, ¿cierto? Porque su parte natural es tener las fases de sueño, lo normal, sin necesidad de medicación, pero lastimosamente cuando ya hay mucha enfermedad, ahí sí toca lo que es medicarlos. Muchas gracias, Juan. Juan Fernando, por aquí tenemos muchas preguntas para ti. De antemano agradecemos a 55 personas que en este momento se encuentran conectadas. Ha sido una de las noches donde más hemos tenido asistentes y también una alta participación. Por acá nos preguntan que quisieran saber acerca de los ronquidos de los niños. Listo. Mira, de los ronquidos de los niños, ¿cierto? Bueno, entonces ahí sí tenemos que ver con los ronquidos, también como les explicaba al principio, que tenemos que entender que son trastornos del sueño, especialmente las apneas del sueño, ¿listo? Ahí es muy importante lo que se habla en la higiene del sueño, es que las personas duerman hacia el lado izquierdo. Ahí también con los niños es muy importante cuidar lo que es el sobrepeso, porque también con algunos de los niños que nos tienden a roncar mucho, es porque ellos tienen altos niveles de sobrepeso, no en todos los casos, pero en la mayoría. Muchos de los ronquidos también pueden estar asociados, ¿cierto? Porque es como difícil darlo con claridad, pero es porque no tienen buenas higienes de sueño. Entonces llegan, se acuestan con el televisor o tienen muchas luces azules que no van a ayudar que ese sueño sea profundo y reparador. Pero con el ronquido, a una edad tan corta, como lo que también hablaba el doctor Ramón al principio, lo que se llama la plasticidad cerebral, lo que se llama la neurogénesis, son cerebros que apenas se están moldeando. Entonces, como nosotros nos preocupamos tanto por comer bien, por hacer actividad física, el sueño también lo podemos cuidar. Y el sueño es algo que, porque hay daños reversibles y daños irreversibles. Cuando yo le doy buena higiene del sueño, especialmente esos ronquidos, tienden a disminuir. Perfecto, por acá nos pregunta la mamá buenas noches, soy Marisol, la mamá de Valeria. Ella pregunta por qué uno sueña y al otro día no se acuerda de nada.
Esa pregunta, si yo me voy a la fase de sueño, entonces recuerden que cuando nosotros estamos soñando especialmente es en la fase REM, en la fase 5 de sueño. Se dan cuenta que cada vez con la noche se nos van aumentando más lo que es la fase REM de sueño. ¿Está bien? Todos los seres humanos soñamos, todos los seres humanos soñamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con los sueños? Más que todo Freud era el que estudiaba mucho los sueños, que eran los sueños oníricos. ¿Qué es lo que pasa con un sueño? Entonces usted sueña y usted mismo se le va a olvidar. Por eso es que uno cuando está en terapia lo que recomienda es que cuando usted se levanta lo primero que tiene que hacer es anotar el sueño y se van a dar cuenta que en la tarde vuelve y escribe ese sueño y ese sueño va a disminuir el contenido. Llega la noche y ese sueño va a disminuir el contenido. Por eso es que es tan importante cuando las personas están en procesos terapéuticos con psicología, también con psiquiatría, es darle manejo a esos sueños, porque ahí es donde Freud nos dice que es que sale el inconsciente a flote. Pero recuerde que cuando yo tengo un sueño profundo y reparador, siempre nosotros vamos a soñar, siempre la persona va a soñar, solo que por la parte del inconsciente, los sueños oníricos, muchas veces no nos vamos a acordar. Por eso, si quiere, cuando se levante, anote mismo lo que soñó y se van a dar cuenta que ahí los vamos a tratar de recordar un poquito. Bueno, Juan Fernando, por acá tenemos felicitaciones de parte de Marixa. Muy interesante el tema, muy asustada por las complicaciones de la falta de sueño. También tenemos otra pregunta, también de los muchachos con discapacidad, que aunque tomen muchos medicamentos que producen sueño, se despiertan fácilmente. No sé si es una pregunta, una anotación. Esto nos lo pregunta la señora Gloria Bolívar. También por acá, Juan Fernando, tenemos buenas noches, una consulta. Cuando no se duerme bien y se dan medicamentos para el sueño, ¿se puede decir que es reparador? Creo que... Porque, cierto, también está, mira, que el doctor Ramón también es muy importante, que él nos puede ayudar más con toda la parte farmacológica, porque ustedes saben que más que todo lo mío es entender cómo vamos a hacer para cuidar el sueño y qué es lo que necesitamos de que ese sueño sea profundo y reparador. Como les he dicho, cuando una persona no está durmiendo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dormir, porque eso es lo más importante. Si una persona no duerme, es una persona que más fácil se nos va a psicotizar. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que la persona duerma, ya que el sueño sea un sueño profundo y reparador con la medicación. Yo he leído, ¿cierto? Que hay en unos estudios que nos muestra que no es tan profundo ni reparador, pero que no es, que es profundo, pero que no es reparador. Listo, pero también ahí está el doctor Ramón, que yo sé que el doctor Ramón en esa pregunta me puede ayudar. Juanfer, sí, yo quería como comentar algo que mencionabas ahorita. Lo ideal es que tengamos un sueño natural, ¿cierto? Y por eso es tan importante los hábitos que tú mencionabas desde el principio, que son fundamentales: levantarse temprano, hacer ejercicio temprano, alimentarse bien. Es bueno que sepan también que los medicamentos sí pueden generar dependencia, adicción, los medicamentos para dormir. Por eso lo ideal es estar muy activo durante todo el día para llegar cansado a tener un sueño que sea reparador. Yo quería decir también un poquito con respecto a los problemas de ronquidos, que muchas veces lo que tiene que ver es por dificultades en el tracto respiratorio superior. Y de ahí lo importante que es verificar que las amígdalas estén bien, las adenoides, y que el peso también sea bueno, porque cuando una persona tiene sobrepeso tiende a tener más ronquidos, apnea. Sí, yo te agradezco mucho, Juanfer, la presentación. A mí me parece que es muy clara, muy clara. Y casi todos soñamos. Muchas veces recordamos lo que soñamos. Y como dices, es una buena práctica. Uno se despierta y anota el sueño. Sea que el sueño te genere bienestar o sea que el sueño te genere displacer, es importante. Está como medio se despertó, si quieres te lo paso. Aló, hola. Aló, aló. Doctor, lo escuchamos. Bueno.
Doctor, nos Como, quedamos sin sentido suyo. observar. Ah, sí. Ajá, sí, señor. Hola. Ahora sí, doctor. Listo, gracias Ana María. Mira, Juanfer, que siempre soñamos, muchas veces recordamos, otras veces no. De todas maneras, Doña reclamarla, ¿yo qué le digo? el sueño tiene una función simbólica. Cuando uno sueña, eso, el sueño de alguna manera, y lo decía, lo dice, se dice del Que psicoanálisis, por qué le desde la regalo la teoría de la chica. interpretación de los sueños, que a través de los sueños uno expresa su inconsciente. Bueno, de todas maneras, aquí el gran mensaje para todas las familias es entender que dormir bien es muy importante. Y lo decías ahorita, Juan Fernando, algo también muy valioso, que uno no debería irse a la cama con el celular ni con el televisor, porque esos estímulos lumínicos o luminosos del celular o del televisor están diseñados para que uno se alerte, para que uno no concilie. Y tú mencionabas dos neurotransmisores muy, muy importantes. Mencionabas el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, que pues justamente se activa cuando uno está con la luz encendida. Y también mencionaba la melatonina, que para que uno pueda dormir se debe producir la melatonina, y la melatonina que tiene nuestro cuerpo se activa con la oscuridad, tener las luces apagadas. Bueno, también el cuerpo es muy mecánico y el cuerpo va sintiendo como que va llegando la noche, que como que va llegando el momento en que hay cierto cansancio, y que es bueno disponerse en un espacio que sea solo para eso, solo para dormir. No es una buena práctica acostarse a dormir con el televisor encendido. Y mira, Juanfer, lo sabemos mucho desde todo lo que tú has estudiado allá en Servir, que los pacientes que no duermen bien son más irritables, más impulsivos, más ansiosos, más depresivos. Cuando yo en consulta tengo un paciente con depresión o con ansiedad, pues lo primero que tengo que asegurarme es que esté durmiendo bien. Lo decías también al principio, y yo repito lo mismo que tú decías, pero es como que ya podemos ir cerrando y para que vayan quedando cosas más claras. Uno debería hacer ejercicio en la mañana o a mediodía, no en la noche, porque se excita uno. Y uno también no debería ponerse como a angustiar o a preocupar en la noche. Después de 6, 7 de la noche, si uno se angustia, se preocupa, si uno está bajo estrés, se produce cortisol. Ese cortisol es la hormona del estrés que llega al cerebro y hace mucho daño y bloquea aún más la producción del sueño. Así que muy importante esto que tú estás comentando, te lo agradezco mucho. Yo creo que el mensaje ha sido claro, y en esto lo último que faltaba por decir, Juanfer, es lo que hemos visto, que muchas adolescentes y pacientes, bueno, hasta hombres también, se internan por depresión o ansiedad, y que hemos podido ver en la institución que tienen adicción al celular y justamente pierden el sueño, se tornan irritables, no se alimentan bien y se descompensa el ciclo circadiano. Tenemos que tener horas para estar alertas, despiertos, y horas para dormir. Y decías ahorita que es bueno la siesta, sí, es bueno la siesta, pero las siestas son 10, 15, 20 minutos. Una siesta no es hora y media, 2 horas, porque ya se descompensa mucho el cuerpo. Bueno, muchas gracias, Juanfer. Eso era como lo que quería aportar. Y como lo decías también, desde Servir, lo que queremos los 4 psiquiatras que ya somos y todo el equipo de medicina, todos, es usar la mínima dosis necesaria de medicamentos. Pero al principio, cuando llegan los pacientes, sí nos toca dormirlos, sedarlos un poco para que pueda restablecerse ese equilibrio del cuerpo. Y un paciente duerme 2 o 3 días y está muy recuperado. Eso era como lo que quería comentar Juanfer y Ana María.
Bueno, familias, tenemos muchas preguntas, ¿cierto? El tema ha sido muy interesante, pero como sabemos, tenemos que, también el tiempo es corto, ya es tarde, también muchos hay que descansar, tienen que madrugar, pero quiero que Juan Fernando dé una última conclusión. Yo le pedí el favor por el interno que estuviera pues leyendo los mensajes y que era como una última conclusión frente al tema que se dio hoy, frente al tema del higiene del sueño y todo lo que se habló el día de hoy. Agradecemos de antemano a todas las familias que estuvieron conectadas, pero no les podemos dar como abrir el micrófono a muchas, la verdad, por temas de tiempo. Entonces, Juan Fernando, te invito para que des una conclusión. Mira, porque aquí también hay una pregunta, ¿cierto? Que dice que, buenas noches, por ejemplo, cuando un bebé de 19 meses y lo acuesto muy tarde, tipo 12 de la noche, y hasta amanece con ojeras, ¿cuáles son las consecuencias? Mire, cuando un niño con esos meses, ¿qué es lo más importante? Que duerma, ¿cierto? Entonces, un niño es normal que él me duerma de 19, 17, 19. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ninguno. Antes lo que tiene son puros ventajas. Entre más duerman, ellos más se van a recuperar, más van a crecer y van a nacer más aliviados. Bueno, yo les agradezco este espacio. También como lo más importante es que tengamos buenos hábitos a la hora de ir a dormir, que cuidemos el sueño, porque seguro que el sueño muy pocas personas le dan la importancia. Y recuerden que puede ser hasta más importante, lo digo yo, no sé si estaré equivocado, puede ser más importante dormir que comer. Entonces, los invito a que cada uno cuidemos el sueño. Nosotros a sus hijos tratamos de cuidarles el sueño lo que más podemos. Estamos comprometidos para ayudarles a ellos, no solo desde una parte médica, psiquiátrica, psicológica, sino para que ellos también tengan una buena higiene del sueño. Entonces, sepan que nosotros todos los días nos estamos levantando con la mejor actitud, con el mejor motivación, con la mejor vocación y también con la responsabilidad de estudiar cada vez más para poderles ayudar a ellos. Bueno. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en este momento. Realmente hubo una alta asistencia. Agradecemos muchísimo. Esto nos demuestra que tenemos bastante acogida. Les acabo de mandar un link. Entre 8 días el doctor Ramón va a estar hablando con ustedes acerca de todas las dudas, comentarios o sugerencias que surjan acerca del proceso de atención. Las personas que tengan una pregunta ni quieran hacerla con antelación, pueden acceder a este link, la pueden realizar y entre 8 días las estaremos socializando. Como les dije, muchísimas gracias a todas las familias que estuvieron conectadas. Doctor Ramón, ¿quiere decir algo, eh, algo para ya terminar esta jornada? Sí, gracias Ana María. Sí, ya tengo sueño, me voy a ir a dormir. No, vea, yo estoy muy contento porque hoy, Ana María, hasta 57 llegaron a estar en el grupo. Primera, una muy buena participación y queremos llegar a todos, queremos que este sea un espacio entre ustedes y nosotros. Y le decía a Ana María eso, mire, van a mandar las preguntas con respecto al diagnóstico, al tratamiento, yo las voy a leer con calma y ese día les vamos a dar la oportunidad a que prendan la cámara y hagan la pregunta, porque estamos es para ustedes, para servirles, para acompañarlos. Entonces, dentro de 8 días es sesión preguntas y respuestas. No vamos a hacer una conferencia, van a ser preguntas y respuestas para todos. Feliz noche, Ana María, gracias. Y felicitaciones a ti y a Juan Fernando. Y a todos. Agradecemos a todos. Juan Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Realmente se ve mucho el profesionalismo y cómo manejas estos temas que realmente nos aportan muchísimo. Estas sesiones académicas son una estrategia de nosotros y agradecemos por siempre estar acompañándonos, por realmente aceptar esta invitación. Agradecemos a todas las familias, todos que tengan feliz noche y esperamos vernos entre 8 días con la sesión de preguntas y respuestas. Hasta luego. Muchas gracias.